Buen día para todos. Hoy vamos a abordar el tema sobre la comunicación verbal, no verbal, escrita o gráfica. Adicional a eso, hablaremos de los tipos de comunicación que se deben aplicar en una situación cotidiana y la importancia en la formación profesional, y finalmente describiremos los temas para el desarrollo de una comunicación asertiva. Buenas tardes, hoy hablaremos del proceso de comunicación y los tipos de comunicación. Cuando hablamos de comunicación hacemos referencia al proceso mediante el cual un emisor envía un mensaje, una información a un receptor. Este proceso cuenta con varios factores, dentro de los que encontramos el contexto, que hace referencia al clima, el lugar, el ambiente en el cual se realiza esta comunicación. Los participantes, como ya lo habíamos dicho, sería el emisor y el receptor. El mensaje es la información que se transmite en esa comunicación, el canal, que es el medio por el cual utilizamos para enviar esa información. Las barreras hacen referencia a esos elementos que dificultan la comunicación, y los facilitadores, que son los que favorecen y facilitan esa comunicación. Y por último, la retroalimentación, que sería la respuesta del receptor una vez recibido el mensaje. De los tipos de comunicación encontramos la verbal, la no verbal y la gráfica. Cuando hablamos de la comunicación verbal se divide en dos, la oral y la escrita. La oral llega inmediatamente al receptor, es más rápida, mientras que la escrita requiere de escribir un código, un mensaje y hacerlo llegar al receptor, es un poco más demorada. Cuando hablamos de la comunicación no verbal, hacemos referencia a la gesticulación, a la forma de actuar de nuestro cuerpo frente a los demás. Por ejemplo, en una organización, la forma de llegar a una junta, la forma de sentarnos, nuestra postura, la forma de nuestra cara al hablar, eso transmite la información a nuestros jefes, nuestros compañeros. Y la comunicación gráfica hace referencia a lo que vemos en nuestro diario vivir, las señales de tránsito o las que utilizamos en las organizaciones para transmitir o graficar cifras o estado de una organización. Estas dos comunicaciones, la no verbal y la gráfica, deben de ir encaminadas o deben de ser complemento de la comunicación verbal, ya que deben ir hacia un mismo objetivo. Como vemos, un peso porcentual de cada una de estas comunicaciones, cuando vemos la importancia de la palabra, nos grafican un 7% la importancia, mientras que el tono de voz y el timbre de voz representa un 38% de la importancia en una comunicación, mientras que la gesticulación y la forma de transmitir con la comunicación no verbal es de un 55% la importancia. De allí que estas tres comunicaciones tengan que ir de la mano para transmitir una comunicación buena y asertiva. Bueno, buenas tardes. Continuando con la explicación sobre la comunicación, vamos a entrar a ver qué es y a definir lo que es la comunicación organizacional y su importancia. Dice que la importancia de la comunicación organizacional pues radica en la necesidad que tienen las organizaciones o las instituciones públicas de dar a conocer la información o el proceso que desarrollan, y dar a conocer pues sus servicios o los productos que comercializan. Dice que también es conocida como comunicación corporativa o comunicación institucional cuando se trata de instituciones públicas. La comunicación organizacional pues comprende como un conjunto de acciones, procedimientos y tareas que lleva a cabo para transmitir o recibir información a través de diversos medios, con el objetivo de que la empresa alcance la finalidad o logre los objetivos. La comunicación organizacional se divide en comunicación interna y comunicación externa. La comunicación interna es la que se da dentro de la estructura de la organización y facilita el proceso de comunicación con el personal con el objeto de promover la comunicación entre la dirección y el personal, facilitar integración entre el personal y la organización y contribuir y facilitar espacios de intercambio de información. La comunicación externa ya es la que consiste en transmitir información desde la empresa u organización para el público, con la comunidad o sociedad a través de los diferentes canales de comunicación. Esto con el fin de dar a conocer los servicios que produce la empresa a través de publicidad, donaciones o patrocinio. También se dice que se mantienen relaciones institucionales a fin de formalizar alianzas, desarrollos, proyectos estratégicos de mercado. Esa comunicación tiene unos flujos. El flujo de comunicación descendentes
Esa dice que es la que se da dentro de la empresa, desde las altas jerarquías hacia los subordinados o colaboradores. Y la comunicación horizontal o cruzada es la que se da entre los niveles jerárquicos similares. Se caracteriza por transmitirse en información a través de actividades para solucionar problemas o tomar decisiones, y se da en juntas, reuniones, por teleconferencia o telepresencia, lo que se utiliza ahora con el nuevo boom de la tecnología y las comunicaciones. Esta comunicación tiene unas barreras. Se dice que muchas empresas logran sus objetivos y alcanzan las metas, o también fracasan de acuerdo a la comunicación organizacional. Por tal razón es muy importante comunicar y transmitir información clara y precisa que esté al alcance de todos los trabajadores y que lleguen a los diferentes canales de comunicación. La barrera de transmitir información que puede originar desde el emisor un mensaje confuso, el receptor o en la retroalimentación de la misma. Transmitir información confusa o poco precisa puede llevar a distorsionar el mensaje a medida que se va transmitiendo los diversos canales de comunicación. Ofrecer información de más o innecesaria, fallas en las herramientas tecnológicas internas, externas o sistemas colapsados, barreras de contexto internacional por obstáculos del idioma y las expresiones culturales. Por eso es muy importante la universalización de los idiomas. Igualmente es muy importante el manejo que se le da a las redes sociales. Por eso la persona que es encargada de administrar estas redes debe ser una persona idónea, una persona que sepa comunicar, que sepa escribir y que sepa en qué momento se debe dar una pauta para que la empresa o organización logre sus objetivos. Muchas gracias. Para darle continuidad con el tema de la comunicación, les hablaré de la comunicación asertiva. Esta está basada en la actitud positiva personal a la hora de relacionarse con los demás. Consiste en dar apreciaciones, opiniones, valoraciones, evitando siempre las confrontaciones, los reproches y las descalificaciones hacia los demás. Es decir, que una persona con asertividad es aquella que puede expresar libremente lo que siente de la manera más adecuada, más franca y de la mejor forma. Podemos decir entonces que la comunicación asertiva es la vía más adecuada a la hora de interactuar con las demás personas. Dentro de una organización es muy importante la comunicación asertiva. Para eso encontramos unas técnicas importantes, hay muchas, pero pues en este momento vamos a hablar de 7 que son como las más importantes, toda vez que estas técnicas nos van a permitir comunicarnos de muchísimo mejor de manera grupal dentro de la organización. Asimismo, es importante tener en cuenta que en la medida que manejemos estas técnicas a la vez, es decir, manejemos 2, 3, 4 técnicas a la hora de comunicarnos, pues nos va a permitir tener una mejor comunicación hacia los demás. Como primer técnica tenemos el estabilizador. Esta tiene en cuenta su derecho propio y el del interlocutor para luego entrar a elegir una conducta. Por ejemplo, decir tu derecho es, mi derecho es, así las cosas y sucesivamente. Otra técnica es el guión DET, que este consiste en explicar, describir, comentar y en enunciar la conducta que se esté presentando en ese momento. La siguiente técnica es la técnica para el cambio. Esta técnica consiste en dar una visión global de la discusión que se está presentando, buscando hacer relación a otra situación con el objetivo de minimizar la discusión o el enfrentamiento que sucede en ese momento. Está la técnica del acuerdo asertivo. Esta consiste en hacer un acuerdo con el interlocutor de manera que podemos aceptar nuestro error, es decir, aceptamos que hay un error en lo que está sucediendo, pero haciendo énfasis de que no es lo habitual, que es, digamos, muy eventualmente. La otra técnica, la técnica de la pregunta asertiva, esta consiste en dar respuesta
con una pregunta al interlocutor, pero de manera positiva a la situación que se está presentando y dándole la oportunidad que él también pueda hacer su observación o comentar referente al mismo tema de la situación. Está la comunicación está la técnica de ignorar, que esta consiste en un momento de una comunicación bastante difícil, por ejemplo, que no se puede tener una comunicación asertiva, una comunicación buena con el cliente, por ejemplo en un contact center, que el cliente está muy enojado, muy molesto. Entonces tenemos que ser muy empáticos para que él no pueda notar en nosotros esa impresión que nos da la agresividad de él hacia la otra persona. Y finalmente tenemos la técnica del aplazamiento. Esta es parecida a la del banco de niebla. Es la situación en la que no tenemos la respuesta en el momento y se está dando una confrontación, entonces lo mejor es aplazarla para evitar pues que la discusión continúe, y preferimos decir que más adelante se dará respuesta a esa situación. Muchas gracias.